buen inicio de semana, gracias por acompañarnos. Estamos listos para llevarle las noticias destacadas y el análisis de las mismas junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches, mucho gusto de saludarte a ti, empezando esta semana informativa de análisis y un gusto, un placer, realmente el agradecimiento de poder saludarlo a usted en casa. Y vamos de una vez con este primer tema, porque van a haber operativos a gran escala y esto es muy importante, Sandy. Por supuesto, y en estos operativos participarán cientos de agentes de la Policía Nacional Civil. El fin es poder bajar los índices de criminalidad en las zonas rojas de la capital. Este 17 de agosto la Policía Nacional Civil lanzó su plan de seguridad ciudadana, que consiste en patrullajes y operativos a gran escala en zonas donde se reporta mayor incidencia criminal. Más de 200 agentes de las Fuerzas Especiales y del Grupo de Reacción Inmediata Lobos Grill participan de este nuevo plan que busca reducir los índices criminales. Sí, estamos realizando un operativo táctico con las diferentes unidades de fuerzas especiales para poder impactar en las zonas de mayor vulnerabilidad. Ya, ¿eso qué es lo que se percibe, señor director? Vamos sobre operativos móviles espontáneos. Vamos a trabajar en áreas de ingresos y salidas de colonias y zonas marginales. Vamos a trabajar registro e identificación de personas, asimismo intervenciones en diferentes barrancos y callejones de diferentes colonias. Agentes de las Fuerzas Especiales y Lobos Grill también, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar con los núcleos de reserva, Lobos Grill y Fuerzas Especiales, tanto FEP como GAR. Se pretende reducir el índice o la incidencia criminal en algunas zonas, ¿verdad? Sí, así es, se han focalizado las diferentes zonas de la ciudad capital para poder impactar y darle tranquilidad a la población guatemalteca. El director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Subán, indicó que esta medida se ampliará en otros municipios cercanos a la capital, como Misco, San José Pinula, Villanueva, San Miguel Petapa, Chinautla y San Pedro Ayampuc. De nada. Y vaya, si no es un tema importante, porque todo aquello que tiene que ver con la seguridad lo es. Y usted sabe que aquí en A la Medida hemos analizado esto y vea los siguientes datos para que iniciemos la semana de análisis. Los tiene aquí en pantalla, así que sígame por favor. Como ya se han analizado en ocasiones anteriores, Andy, funciones esenciales de la PNC son la prevención, la represión, la investigación criminal y la inteligencia policial. Guatemala se ha destacado en el tema de seguridad, pero por ser un estado reactivo y no apostarle a la prevención de los hechos criminales, lo cual pues es bastantes pasos atrás de la criminalidad. Por ello, es que es bien visto que el director general de la Policía Nacional Civil haya expresado públicamente, como lo acabamos de escuchar, su intención de desplegar en operativos masivos a los agentes de PNC. Estos operativos tendrán que ir focalizados para que de manera sorpresa puedan cubrir las áreas o las zonas que reportan más conflictividad criminal en la ciudad capital, al menos para iniciar, ¿verdad, Sandy? Así es, Julio. Es importante, obviamente, este tipo de operativos, especialmente por los antecedentes que se han tenido en los últimos días con estos enfrentamientos que se han dado entre pandillas y que se conoce también por medio del trabajo de inteligencia, pero sobre todo también porque derivado de esta situación que se está dando, también grupos delincuenciales pueden aprovechar este momento para fortalecerse, para poder de esta forma afectar aún más las llamadas zonas rojas de nuestra capital, porque creo que es muy importante, Julio, darle un poco de tranquilidad a las personas que viven ahí, claro, y que sobre todo varias han tenido que dejar su vivienda por la criminalidad. Eso es algo muy cierto y aquí vamos a explicar un concepto que ya antes lo hemos tratado, ¿verdad, Sandy? En seguridad le llamamos anomia a aquellos sitios, aquellos lugares, aquellos barrios, zonas o regiones en los cuales la presencia del Estado es tan débil que los distintos grupos delincuenciales son los que mandan. A ver, hablemos acá de la ciudad capital, por ejemplo, porque en el interior esto también pasa, donde muchos barrios, muchos lugares son literalmente comandados por el actuar delictivo de las maras y pandillas. Y tú tienes que pagar inclusive un impuesto para entrar y para salir de tu casa a efecto de que no te pase absolutamente nada. Esto pues luego ya se puede traspolar a otras regiones de lo que es Guatemala con otros sectores del crimen organizado, no solo las maras, está el narcotráfico, la trata de personas. Quiere decir, pero en este momento, como hay que empezar en algún lugar, lo que ha expresado el director de la PNC es tratar de combatir esa anomia, esa poca presencia del Estado para recuperar el control, y esto no es más que otro concepto que ya lo hemos hablado también aquí en A la Medida. Lo que aplicó allá en la lejana, parece, década de los años 90, Rudolph Giuliani
en lo que fue la ciudad de Nueva York para retomar el control. La teoría de las ventanas rotas. Los espacios que son ocupados por la criminalidad ahora tienen que ser ocupados por las fuerzas de seguridad. Y aparte recordemos que parte de tomar el control también de los territorios, de llevar esa seguridad ciudadana, es la prevención del delito, es por correcto. supuesto, porque obviamente cuando grupos delincuenciales se apoderan de una zona, también están reclutando a personas y en este caso, en muchas ocasiones, son jóvenes. Entonces también es evitar esta situación, Julio. Eso es lo más dramático porque acá los principales elementos que son reclutados por los grupos delincuenciales son jóvenes, pero ojo que con eso, Sandy, hablamos de jóvenes ya muy jóvenes, es decir, 8, 9 años, 12 años, 15 años delinquiendo, matando gente, extorsionando. Y por supuesto que aquí también, en medio de esa confusión, como tú bien lo dijiste, aprovechan para consolidarse algunos otros sectores que han surgido, ¿verdad?, del crimen organizado, como los mismos imitadores, ¿no?, que aprovechando ese miedo, ese temor, pues también están operando a discreción y a sabor y antojo. Uno puede decir, ¿y la Policía Nacional Civil está preparada para esto? Bueno, primero tienen la división de FEP, Fuerzas Especiales Policiales, que esto pues obviamente es muy importante. Luego tienen otra división que habrá que obviamente también acrecentar y fortalecer, que es la que se denomina como Grupo de Reacción Inmediata a los Lobos, a quienes conocemos como GRIL. Y por supuesto que también tiene una pequeña fuerza, pero sumamente, ahí sí que valga la redundancia, fuerte y especializada en contra de los temas de secuestro y en contra de los temas de las maras, como es el Grupo Dipanda. O sea que sí hay algún personal que puede empezar con esta situación, pero la inteligencia policial también tendrá que ser fortalecida. Definitivamente, Julio. Pero hay algo también que es importante. Sabemos que en la capital guatemalteca hay varias zonas que son denominadas como rojas, que afectan de diferente manera a una persona que vive en estas zonas. Por ejemplo, con la inseguridad. Sí, es correcto. Por ejemplo, al momento de buscar un trabajo, porque cuando se coloca la dirección hay empresas que obviamente no toman en cuenta, y no lo estoy inventando yo, lo dicen personas que se han visto afectados por procesos de selección. Estigmatizan a todos. Exactamente. Entonces, son varias las zonas que ya se encuentran dentro de esta zona roja. Sí. Pero si lo vemos también a nivel nacional, Julio, hay varios municipios que también están en esa situación. Esto me parece importante, así que veamos en pantalla unos datos, Sandy, para fortalecer lo que estás diciendo. Por supuesto, no solo la ciudad capital, hablemos por ejemplo de Mixco, de Villanueva. Sin embargo, no es suficiente la cobertura de nuestra ciudad. Hay departamentos inclusive con un alto índice de hechos delictivos que están documentados. Escuintla, por ejemplo, Chimaltenango y Quetzaltenango, solo por reportar algunos de ellos. Municipios específicos, como ya bien tú lo decías, San José Pinula, Mixco, Villanueva, en el área acá de Guatemala, Palencia. ¿La Policía Nacional Civil cuenta con unidades especiales? Sí, ya lo dijimos. Importante es mencionar que el sistema de seguridad y justicia, además, Sandy, deben de funcionar coordinados y de la mano, pues de lo contrario, estos esfuerzos en seguridad van a servir de poco. Por ello, también es importante el control, primero de las cárceles, ¿verdad? Y además que cuando se den las capturas se pueda sustentar con las pruebas suficientes que no permitan la salida inmediata de los delincuentes, como muchas veces sucede. Entonces, tanto operativo, tanto despliegue, tanto esfuerzo, tanto dinero, tantas situaciones, para que después en cuestión de horas o de días ya esté nuevamente en la calle este delincuente literalmente haciendo el mal y delinquiendo, ¿verdad? Y para los casos que sí se logren entonces sustentar y pues procesar y condenar, por supuesto, también es importante, Julio, el acompañamiento que se debe hacer y el fortalecimiento en los sistemas carcelarios. Correcto. Porque obviamente si este delincuente se va a sacar de calles, pero se va a encerrar entonces y va a seguir delinquiendo, desde dentro también es otro punto que queda pendiente. Por eso parecieran situaciones distintas, el sistema de seguridad y el sistema de justicia. No nos hemos dado cuenta que es una cadena que tiene eslabones unidos. ¿Y sabes dónde se unen estos dos eslabones? Se juntan precisamente donde termina el sistema de justicia y donde empieza el sistema de seguridad. ¿Y dónde es esto? En el sistema penitenciario guatemalteco. Y ahí es donde entendemos por qué la debilidad estructural en cuanto al tema de seguridad, si no podemos controlar las cárceles mismas. Lugares desde donde se planifican, desde donde se ordenan o desde donde se cometen muchos delitos como las extorsiones, por mencionar uno de ellos. Definitivamente, Julio. Entonces, tomando en cuenta estos operativos a gran escala que se van a estar teniendo, ¿cómo crees tú que debería de darse la operatividad también? ¿Cuáles serían esas acciones puntuales que podrían lograr buenos resultados también, Julio? Porque a veces también poner sobre aviso a alguien
bueno, Claro. bajan ciertos niveles de criminalidad, aunque hay algunos también que descaradamente siguen operando, ¿verdad? Sabes que esta es la parte, digamos, un poco negativa. El anuncio me parece altamente positivo y hay que hacerlo y hay que activar todos estos operativos. Lo malo, sucede como con las amenazas. Cuando tú vas a hacer algo, normalmente no amenazas porque si no pones sobre aviso lo que tú estás documentando en este instante. Entonces, aquí lo que hay que hacer son operativos constantes, continuos y permanentes, no solo en las zonas rojas, en los barrios, por ejemplo, donde la criminalidad puede afectar en forma de maras y pandillas. Hablamos algunos lugares de zona 18, algunos lugares de zona 6, por mencionar algunos de ellos, canalitos allá en zona 24, ¿no? Sino que también, y ojo con esto hay que extrapolarlo también a los lugares donde operan muchas veces también el actuar de maras, pandillas y crimen organizado, porque no solo eso, son motoladrones, motosicarios y carteristas y un montón de personas que operan no en esas zonas, sino que vienen a operar, por ejemplo, en la zona 9, que vienen a operar en la zona 10, en la zona 11, en la zona 14, en la zona 15, las cuales, aunque no son denominadas como rojas, sí reportan unos altos índices de criminalidad, porque es allí donde van a operar, es allí donde van a robar y es ahí donde van a delinquir estos sujetos. Entonces, ojo con eso también. Efectivamente, Julio, y ya para ir concluyendo, también es necesario recalcar algo. Ante la situación económica que se vive por la pandemia actual, también sabemos que incluso algunos expertos indican que se podrían disparar los índices de criminalidad y por eso también es importante este tipo de operativos para retomar el control y para prevenir también la comisión de delitos. Yo creo, para finalizar este tema, que es importante que el Estado de Guatemala, a través de la Policía Nacional Civil, para brindar lo que es seguridad pública y sobre todo el tema de la seguridad ciudadana, piense en algo, fortalecer lo que es la prevención, dejar de ser reactivos, toda la parafernalia cuando hay un robo o cuando hay una persona muerta, porque ya no lo vamos a revivir, y fortalecer inteligencia policial, la reacción, obviamente el tema reactivo y el tema del combate al crimen organizado, pero sobre todo la prevención del mismo. Cuando le apostemos a la prevención, vamos a empezar a tener éxito en el tema de seguridad, Sandy. Así será. Así es. Bueno, concluimos de esta manera el primer tema. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar hablaremos acerca de una condena que se realizó en tribunales este día, Julio. Una de cal y una de arena, te diría yo, porque la condena suena bien. Lo malo es que hay que analizar esa condena. Oye, Sandy, un youtuber guatemalteco condenado por pornografía infantil. Después de la pausa tenemos el análisis. Por favor, acompáñenos. Así es, señoras, señores, no cambien. Usted ya lo sabe, TN23, a esta hora somos a la medida. Gracias por seguir en sintonía de TN23. Hablemos un poco del turismo porque hoy el INGUAT lanzó una campaña de sensibilización 2020 que busca precisamente darle la relevancia al turismo interno. Dependerá del tablero de alertas. Sin embargo, si se da a septiembre, se proyecta que a diciembre un promedio de 2 millones de personas viajará a diversos sitios. Por ello, se ha lanzado esta campaña de preparación. Esto en concordancia con el sistema de alertas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nuestra campaña de sensibilización pretende principalmente que se dimensione la importancia del turismo y del turista para la economía local y para la economía nacional. Estamos trabajando principalmente en 4 ejes, que es la creación, la institucionalización y la capacitación, asesoría y resiliencia. Básicamente en el tema de permitir aperturas, no hay una fecha específica, los tableros van a decirnos en qué momento cada municipio puede y podrá aceptar ya turismo nacional en primera instancia. Se ha tenido contacto con 68 municipalidades para que sean obligatorias las guías de atención a turistas. Básicamente hemos contactado a 68 municipalidades que tienen en este momento destinos y sitios turísticos. 43 de ellas han mostrado una anuencia a institucionalizar las guías como obligatorias, pendientes de oficiarlas a través de las actas de sus respectivos consejos municipales. Y 9 de ellas ya nos han enviado afortunadamente las actas de los consejos, siendo estas Flores, San Andrés Petén, San José Petén, Poptún, Las Cruces, Panajachel, San Pedro La Laguna, San Antonio Palopó y Chajal.
La campaña de promoción turística de un mes tendrá un costo de 320,000 quetzales. Si se concreta la reapertura en septiembre, se percibirá una derrama económica de 9 millones de quetzales. Y vaya si no es importante la reapertura del turismo en Guatemala, una de nuestras principales industrias. De hecho, Sandy, la industria sin chimeneas que tanto produce para este país, no solo en el tema del turismo interno, que es el que se va a reactivar, y ya vimos este fin de semana, aunque hay algunas cosas que quiero acotar también, sino que cuando ya hablemos nuevamente de reabrir el país para que todos los visitantes extranjeros que quieran visitarnos puedan venir a conocer estas bellezas. Las imágenes que se han presentado de Guatemala pues son estupendas como es este país, pero obviamente hay un factor que también influye, no solo el tema de la pandemia, la seguridad. Mientras más seguridad haya, por eso lo hablamos anteriormente en el tema de la PNC, pues más turismo tendremos aquí en Guatemala. Definitivamente, Julio, mira, es necesario recalcar algo que pues obviamente muchos de los empresarios, muchos de los emprendedores del tema del turismo se han estado capacitando también en temas de bioseguridad. ¿Es correcto? Porque va a ser muy importante. Yo creo que ese va a ser un punto que muchos vamos a buscar al momento de hacer turismo interno, de ver entonces esas medidas de higiene, de seguridad, esos protocolos que se puedan tener. Pero sí, también vale mucho la responsabilidad de cada persona, porque obviamente es una combinación que va a ser necesaria. Allí quiero hacer una acotación, y es que esto es muy bonito, ¿no? Seguramente estos protocolos ya los estamos empezando a ver en restaurantes, en hoteles, en sitios y lugares turísticos donde se están armando pequeños grupos para hacer la visita, manteniendo el distanciamiento con la mascarilla y con las medidas de control en cuanto a la limpieza de las manos particular y específicamente. Pero pasa que a veces esto se desborda, y esto lo vimos, por ejemplo, en este fin de semana, sobre todo el día de ayer, donde en varios sitios turísticos de las grandes mecas del turismo que tenemos en nuestro país, veíamos la cantidad de guatemaltecos que asistían allí, donde muy difícilmente se estaba cumpliendo una norma básica fundamental como el distanciamiento social. Entonces, ojo con eso. Este tema de la reactivación del turismo, que es tan importante, tiene que ir acompañada de las medidas estrictas para cumplir, ¿verdad? Por supuesto, Julio, y es muy importante también, obviamente, la forma en la que van a trabajar también, que me imagino que va a ser con citas programadas. De hecho, algunos lugares que ya están empezando a funcionar lo están haciendo así, donde uno hay que reservar para poder llegar porque solo está permitido cierto número de personas en los lugares. Es una de las mecánicas que se podrían tomar para que nosotros también nos vayamos acostumbrando a que no solamente es llegar al lugar, sino ver también los espacios que se pueden tener por nuestra seguridad y por la seguridad también del personal. Me parece muy bien. Así que para concluir y con estas imágenes que usted acaba de ver en pantalla aquí en A la Medida, bueno, ya se reactivará poco a poco el turismo interno, que es tan importante. Así que estamos en una época de pandemia, hay que cuidarse, estamos en una época donde el tema económico ha sido muy golpeado. ¿Qué tal si en lugar de ir a conocer otros países nos proponemos conocer 1 o 2 lugares en lo que queda del año que no conocemos de nuestra bella Guatemala? No solo va a ser muy lindo para nosotros, sino que vamos a ayudar a muchas personas que viven del turismo. Así que nosotros continuamos con la información aquí en A la Medida. Y precisamente hoy se realizó la 4ª entrega del programa de alimentación escolar y también de las guías de estudio. Durante un acto efectuado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Ernesto Lara en Puerto Barrios, Izabal, el presidente Alejandro Yamatei, acompañado de funcionarios del Ministerio de Educación, dieron inicio con la 4ª entrega de alimentos y guías de estudio para beneficiar a 2.5 millones de estudiantes de preprimaria y primaria del país. La ministra me dice, el 17 de agosto vamos a inaugurar la jornada de entrega de los alimentos por los próximos 50 días. Recuerdo bien cuando me dijo vamos a principiar por 1 semana, después por 30 días, que hoy se la disparó con la cuchara grande por 50 días. Le dije yo, ¿y por qué por 50 días? Y me dice, realmente, presidente, me dice, hay tal organización ya entre maestros, padres de familia, que podemos asegurarnos de poderle llegar a todos los niños. Y le dije yo, aprovechemos a meter productos perecederos, sobre todo de cultivos, que vengan de las propias comunidades, como una manera de que el dinero se quede en las comunidades y vayamos calentando la economía local. Enseñar a distancia, el ministerio no estaba preparado a enseñar a distancia y en 5 meses y medio tenemos incluso guías para niños con discapacidad. No solo para la gente con capacidades normales, sino para los niños con capacidades especiales. Y no solo en el idioma español, también en las lenguas maternas.
¿Cuándo soñar que en el Ministerio de Educación iban a haber audioguías para niños que no ven? Hoy las tenemos. Hemos tenido que aprender y hemos tenido que aprender caminando. A veces a marchas forzadas, rápido, sin descanso, como le ha tocado al Ministerio de Educación. La ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada, el secretario del Sindicato de la Educación, Jodiel Acevedo, y personal docente de la escuela participaron en la entrega. Para nosotros ha sido sumamente importante y entonces empezamos a cumplir con esas entregas con los alimentos no perecederos. Hace mes y medio el señor presidente me dice, ministra, tenemos que asumir un desafío más, llévelo a la mesa. Y necesitamos estimular la agricultura familiar. Y necesitamos que los niños empiecen a recibir también ya alimentos, verduras y frutas en los hogares. Y es así como iniciamos nuevamente ese recorrido en la mesa técnica y estuvo pendiente con nosotros el ministro de Agricultura en 2 oportunidades, lo tuvimos en la mesa técnica. Estuvo también el viceministro y estuvimos ubicando qué verduras podríamos trabajar para proveer a nivel nacional. Y es así como entonces se hace la modificación al acuerdo anterior y ahora tenemos el acuerdo 2266 que autoriza a los integrantes de las organizaciones de padres a adquirir y distribuir alimentos sin preparación, incluyendo alimentos que provengan de la agricultura familiar. Pero el programa de alimentación de nuestros niños y niñas está llegando. Y quien diga que no está llegando está falseando la verdad. Están llegando las guías didácticas. Está llegando el poco gel que ha conseguido la ministra a través de aportaciones y donaciones a nivel nacional. Están llevando esos libros de texto que mandamos pues a hacer en la mesa técnica de trabajo que se instaló a petición suya a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Están funcionando todas las mesas técnicas para ir buscándole e ir paliando los problemas que nos trajo la COVID. Los padres recibirán alimentos no perecederos y verduras cuyos productos serán incluidos según listados que proporcionará el MAGA para cubrir más de 29,000 establecimientos educativos que cuentan con organización de padres de familia con una asignación de 4 quetzales diarios para un periodo de 50 días. Seguimos con la información acá en A la Medida. El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, se refirió el día de hoy a los programas ejecutados para atender la emergencia del COVID-19, pero también a la cantidad de dinero que está asignada para este tema. Vea, por favor, la información. Autoridades indicaron que se cuentan con 12,000 millones de quetzales específicamente para atender la emergencia del COVID-19. De los cuales la ejecución está cerca del 50%. De que dónde están los 30,000 millones de quetzales del COVID o los 40,000 millones de quetzales del COVID. Solo para que ustedes tengan una idea, el total de la deuda bonificada de todo el presupuesto con COVID y sin COVID son 30,018 millones de quetzales. Eso es lo que se aprobó en total. De estos 18,000 millones de quetzales son cabalmente para el presupuesto vigente. O sea, pensemos, eso no es COVID. Y 12,000 millones de quetzales son para el COVID. De estos 12,000 millones de quetzales que son para el COVID, se han ejecutado 5,000 millones de quetzales a la fecha. Tenemos nosotros casi 7,000 millones de quetzales por ejecutar, lo cual lo vamos a empezar, pues pensemos que de eso solo diría que casi 4,000 millones de quetzales, de esos 7,000 millones van a ir a bono familia. Explicó por qué algunos programas reportan cero ejecución presupuestaria, como el de infraestructura en salud, que es de 30 millones de quetzales. Vienen de un préstamo del BCE de 193 millones de dólares y otro préstamo del BID de 100 millones de dólares. Y dentro de ese préstamo, en el Congreso pusieron que 15 millones de quetzales de uno y 15 millones de quetzales del otro se utilizaran para infraestructura, pero estos préstamos están todavía en el proceso cabalmente de los convenios, de empezar a definir los proyectos, empezar a entender lógicamente cómo se van a ejecutar y los mecanismos de compra de cada uno de los bancos, y eso lo iremos a tener nosotros probablemente en las próximas semanas. Entonces estos 30 millones de ejecución cero, pues no es porque estén ahí y no se los puedan gastar, sino que están ahí porque todavía estamos en proceso de, lógicamente, tener todo claro para poder comenzar a ejecutar los préstamos.
Y en otra información, la Organización Internacional para las Migraciones advierte, por medio de un estudio, sobre el interés que existe en la población joven para migrar, ya sea a Estados Unidos o bien a México. El informe titulado Un estudio de casos de la juventud guatemalteca en México detalla que 2 de cada 10 niños y jóvenes guatemaltecos buscan migrar hacia México, principalmente a Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México, y 7 de cada 10 desea emprender el camino hacia los Estados Unidos. Los principales estados son California, Florida y Nueva York. ¿Por qué hablamos de jóvenes? Es interesante identificar que son los grupos etarios que más participan. De hecho, en investigaciones previas sabemos de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos migratorios, que 1 de cada 3 ya tiene fijado como su destino favorito México. Y principalmente un 71% de ellos aseguran que es por motivos económicos. Ahora, la dinámica migratoria se da principalmente entre 8 departamentos fronterizos del lado guatemalteco y los estados que ya he mencionado en el caso de México. Un 26.8% lo hace por un trabajo, un 55.1% para mejorar sus condiciones de vida, un 11.7% por reunificación familiar y 23.4% por otras razones. Los principales departamentos de origen son San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango. Por grupo étnico, el 64.8% es maya y el 33.4% es mestizo. Sin embargo, llegar a otro país no significa tener una oportunidad laboral de forma inmediata. Ahora, el gran desafío que estamos y lo que planteamos en este estudio es justamente cómo asegurar de que se respeten los derechos humanos, particularmente los derechos laborales de estas poblaciones, que muchas veces se deciden participar en procesos migratorios sin tener la información suficiente sobre cuáles son las condiciones que se le deben dar, las condiciones mínimas. Tan solo en México, 2 de cada 5 niños y niñas no acompañados que trabajan lo hacen más de 42 horas por semana en tareas agrícolas, ventas, trabajos domésticos, construcción y otras tareas. Sandy, televidentes, chao, hasta mañana. Que descanse, feliz noche.